Gracia y paz, amados hermanos, el Señor les bendiga en este día. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, por la gracia del Señor. Y saludándoles, el día de hoy continuaremos con la segunda parte del capítulo 13 de Apocalipsis, versículos 11 al 18, el falso profeta. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hermanos, antes de empezar a analizar cada versículo, adelantemos el hecho de que esta segunda bestia, así como el anticristo político, la bestia que sube del mar, decimos, esta bestia que sube de la tierra, trataremos de entender qué significa eso. Completa lo que es evidente, la gran burla y mediocridad de Satanás. El dragón es el antipadre, la bestia que sube del mar es el antihijo, y esta bestia que sube de la tierra es el antiespíritu. Se le llama el falso profeta, a raíz de Apocalipsis 16:13 y 19:20. Si el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, el espíritu del falso profeta querrá llevar a todos a toda mentira. Resumimos a continuación en algunos puntos la actuación de ese hijo del diablo. En primer lugar, se parece a Cristo, un cordero, pero habla como un dragón, es decir, habla mentiras y falsa doctrina, es un falso profeta. 2. Realiza señales falsas y maravillas que engañan al mundo y podría aún engañar a los elegidos, Mateo 24:24, sobre todo durante la tribulación. 3. Mata a todos los que rehúsan adorar la imagen de la bestia anticristo, esto es persecución y ocurrirá durante la gran tribulación. Y 4. Obliga a todos a recibir la marca en la mano derecha o en la frente, sin la cual nadie podrá comprar o vender. Esto es control económico. Hermanos, el falso profeta surge del contexto católico romano como dirigente del mismo, y cuando la institución en cuestión sea destruida por fuego por los 10 reyes, como lo veremos en el capítulo 17, ese individuo se constituirá cabeza de una falsa super mega iglesia mundial que ya se está forjando y está siendo preparada de antemano y que englobará por la labor del actual ecumenismo, las fuerzas ocultas, satanistas, falsos dirigentes, religiosos, etc., y los demonios, a prácticamente todas las rameras religiosas de la tierra. Esa institución, la super mega iglesia, herencia de la gran ramera que lleva su mismo nombre en su frente, será el instrumento que el falso profeta utilizará para poner a los pies de la bestia anticristo a los hombres y mujeres de este planeta, obligándoles a ponerse su marca. Por tanto, esa mega iglesia entra en el contexto del misterio de la iniquidad de 2 Tesalonicenses 2:7. Solo se manifestará enteramente al mundo cuando lo que lo detiene desaparezca, esto es, la iglesia ungida con el Espíritu Santo cuando sea arrebatada. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La bestia anticristo subía del mar, esta sube de la tierra. El mar aquí significa las gentes, las naciones, las multitudes, como vimos. La tierra representa al hombre, porque el hombre fue formado del polvo de la tierra. El hombre fue formado por Dios, hermanos, utilizando el polvo de la tierra y creado para depender de él como criatura que es. Por lo tanto, que la otra bestia suba de la tierra significa que sube del clamor de los hombres por obtener una paz, seguridad y dirección espirituales, que al no obtenerlas de Dios por no creer en él, la buscarán del diablo en definitiva a través del hijo del diablo. Esta otra bestia, con cuernos de cordero, es el falso profeta que sube de la tierra, manifestando ese clamor de paz y seguridad que las gentes buscan y no hallan, anunciando que ese bien supremo está en las manos de la primera bestia, el anticristo. Como antecedente de estas cosas lo tenemos en el mensaje del finado Juan Pablo II, cuando se dirigió al mundo exhortando a las multitudes a participar en la construcción de un nuevo orden internacional como única garantía de la paz mundial. No obstante, la Biblia es muy clara en lo tocante a la paz y seguridad. Escribe el apóstol Pablo lo siguiente:
Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 1 Tesalonicenses 5:3. Este es el resultado de los que buscan paz y seguridad sin buscar a Dios. Es evidente, amados hermanos, que ese falso profeta, con su apariencia de bondad, los 2 cuernos de cordero, será el principal predicador milagrero de la filosofía religiosa que ya se está esparciendo por este mundo. El humanismo a ultranza pasó previo para seguidamente exaltar al hombre de los hombres, a la bestia anticristo, el hombre que contabilizará en sí mismo toda la iniquidad y perversión de la humanidad, porque no en vano la palabra le llama el hombre de pecado. 2 Tesalonicenses 2:3. Como nosotros sabemos, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, para condenar al pecado en la carne, Romanos 8:3. En cambio, Satanás envía a su Hijo de perdición como principal hombre de pecado, para que arrastre a los hombres a la condenación eterna. Esta será la última batalla entre el bien y el mal, y su tiempo está cerca. Ahora mismo, el espíritu que evoca la Iglesia de Roma es simplemente humanismo. Va encaminado a unir a todas las religiones del mundo con el fin de conseguir la paz y la seguridad. Para todos los habitantes de esta tierra que pertenecen a la tierra, el 666, en otras palabras, la intención es que todas las religiones se pongan al servicio del hombre. Por lo tanto, ya no se busca la exaltación del único y verdadero Dios, sino la exaltación del hombre a través de la religión. En este caso, por todo ello, esta bestia surge de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. El actual, así como el anterior Papa Romano, podrían haber sido precursor del que tiene que venir a este mundo. Considere los títulos papales como Santo Padre, esto es claramente blasfemo, y la infalibilidad papal, porque solo Dios es infalible. Considere prácticas tales como las indulgencias, que son simonía, es decir, comprar el perdón. Así es. El falso profeta aprovechará los recursos teológicos fraudulentos del catolicismo romano, tales como la infabilidad papal y los títulos papales, etcétera, etcétera, para desarrollar su papel de engañador en este mundo. Hablaba como dragón, a pesar de su apariencia falsa por demás, de bondad y de santidad propia de la de los papas romanos. El falso profeta, que previsiblemente será uno de ellos, hablará como dragón, es decir, hablará el mensaje del diablo. El mensaje del diablo es el mensaje del hombre, para engañar al hombre. ¿Cuál ha sido desde siempre el mensaje del diablo sino el de seréis como Dios? Sabiendo el bien y el mal, Génesis 3:5, es decir, definiendo lo que está bien y lo que está mal. Es la esencia del poder de la democracia mal entendida. Al final, la propia gente define lo que está bien y lo que está mal, por el peso de la mayoría, siendo admitido por parte de las instituciones civiles y legalizado posteriormente por los estados. Por ejemplo, el aborto, las parejas de hecho, el matrimonio entre homosexuales, la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, la investigación con las células madre provenientes de embriones humanos y un largo etcétera, haciendo la institución religiosa romana ojos ciegos, sino de todo de bastante. ¿Cuál ha sido la respuesta entonces de la catolicidad respecto a la presunta legalización de los matrimonios entre homosexuales? Prácticamente ninguna. Roma tiene temor de hablar y se constituye cómplice y encubridora. Se cumple lo que está escrito en el libro de Isaías, cuando el profeta exclama, inspirado por el Espíritu Santo: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, porque ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que son sabios ante sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos». Capítulo 5, versos 20 al 21. Por lo tanto, hermanos, cada vez va a ir a más, y que no nos sorprenda. La religión está al servicio no de Dios, sino del hombre. El hombre sentándose en el trono de Dios en la tierra y usando la religión como mero instrumento para su propia exaltación. El anticristo, como representante del hombre, sentándose en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, 2 Tesalonicenses 2:4, y el falso profeta anunciando al mundo que el hombre está entronizado en la persona del Hijo del Hombre, el anticristo, la bestia. Versos 12 al 17, actividades de este falso profeta. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. En cuanto a que ejerce la autoridad de la primera bestia, la político-militar, existe un claro precedente a lo largo de la historia de la cristiandad.
El papado, desde que existe, siempre ha ejercido la autoridad y el poder de los emperadores y de los reyes. De hecho, por mucho tiempo los papas eran quienes coronaban a los emperadores y a los reyes cuando querían. Siempre el papado ha ejercido la autoridad del poder político-militar en presencia de los representantes de dicho poder, así que no hay aquí sorpresa ninguna. Esta bestia es un profeta, pero del diablo. Así como los verdaderos profetas de Dios hablaban inspirados por el Espíritu de Dios, a través de este hombre de enorme carisma hablarán los falsos demonios, usado enteramente por Satanás. Tendrá la autoridad que Satanás delegará en su hijo de perdición, la bestia que sube del mar, respaldando su acción con acciones de corte sobrenatural, diabólicas, que llegarán a convencer a una inmensa mayoría, todos aquellos cuyos nombres nunca fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. La finalidad de su actuación será la de que el mundo perdido adore a la bestia anticristo, cuando él esté mostrándose al mundo como el resucitado. Todo ello evidenciará una burda copia de Jesús de Nazaret, de su ministerio en la tierra, su muerte y verdadera resurrección. Oh, mis amados, esa actuación del principal mandatario de la Iglesia de Roma está prohibida por los cánones de la misma organización a la que representa. ¿A qué me refiero? A construir sobre sólidos fundamentos la tolerancia religiosa, pero es parte de ese juego de la ramera que busca el congraciarse con todos, para así conseguir sus satánicos propósitos, en aras de levantar en su momento una sola religión mundial que exalte al falso Cristo de Satanás. Actualmente, el Papa Bergoglio, con toda naturalidad, reza con musulmanes, budistas y con cualquier dirigente de cualquier religión sin el más mínimo pudor. Lo inquietante del caso es que la mayoría de católicos en el mundo lo ven como algo normal y deseable. Estamos más cerca del fin. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Será un imitador de Elías, eso lo vemos en 1 Reyes 18:38. También nos recordará este hombre a los sacerdotes de Faraón que imitaron los milagros de Dios hasta donde pudieron, Janes y Jambres. Así es el diablo, un simple imitador. Será lamentable ver a tantos millones de personas que no creerán en los genuinos milagros de Dios para creer en las falsedades del diablo. El falso profeta actuará de acorde con su nombre. Así que el falso profeta, amados hermanos, hará los milagros de Satanás. Esa será otra de sus ocupaciones. Con todo ello, estará demostrando que el hombre tiene unas capacidades en lo sobrenatural que tiene que desarrollar, porque según será su mensaje, que ya lo es en muchos ambientes, como la nueva era, por ejemplo, el hombre es Dios, por tanto autosuficiente. La intención es apartar a los hombres del verdadero Dios. Prestemos atención al hecho de que ese hombre se presentará como un nuevo Elías, el cual la Biblia dijo que debía de venir, y ya vino en la persona de Juan el Bautista. Solo Elías hizo descender fuego del cielo, y este hombre también lo hará. Esto es interesante porque a raíz de la continua predicación de corte neopentecostal ya por años de que viene el gran avivamiento mundial, cuando la Biblia nos enseña que lo que viene y ya está entre nosotros es una gran apostasía, muchos falsos hermanos verán el falso profeta como un verdadero profeta de Dios. Verán que ese avivamiento hasta la saciedad predicado y profetizado se estará cumpliendo ante sus ojos al ver ese nuevo Elías hacer tamaños prodigios y señales. No dejen de ver Mateo 24:24. Verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Las señales, obviamente de corte sobrenatural, no son todas las que querrá hacer, sino solamente las que Dios en definitiva le permita hacer por medio de los demonios. Estas señales pseudo-milagrosas tienen por finalidad el engañar a los que rehúsan recibir a Cristo. Son todos aquellos que no son de la fe, según el Tesalonicenses 3:2, y que el diablo posee. De hecho, el diablo no conseguirá nada porque estas personas definitivamente no son de Dios, por lo tanto son ajenas a él y enemigas desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1:3. Ante la lectura de este versículo nos damos cuenta de manera más clara que esta bestia de falso profeta regentará el poder religioso y controlador de las gentes, ya que es ella la que hace las señales y no tanto la bestia anticristo, el cual se beneficiará de la labor de aquella, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia.
Queda aquí claro que son los mismos hombres los que construirán la imagen de la bestia. Esta imagen no solo enmarca la idolatría del catolicismo romano, representará al Dios del hombre sin Dios, ese hombre de hombres que se autorresucitará, atrayendo para sí mismo la gloria que solo le correspondería a Dios. Como tecnológicamente sea esa imagen, obviamente no lo sabemos todavía. Los hombres sin Dios adorarán el producto de sus propias manos, una imagen que simbolizará al hombre en su pretendida absoluta grandeza. En este versículo, así como en el 12, se enfatiza el hecho de que el anticristo sufrirá muerte y luego volverá a la vida. Sabemos, por lo que veremos más adelante, que no será el alma del que muere el que vuelva al cuerpo, sino el alma de otro. También se dice cómo morirá, por herida de arma blanca, en el griego macaires, por el corte de un cuchillo o navaja. ¿Cuándo ocurrirá todo esto? Sucederá a la mitad de la última semana de años, es decir, a los 3 años y medio de los últimos 7. Daniel 9:27 dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién lo hará? Bueno, podríamos presumir a alguien muy cercano a él y de confianza, el que va a subir del mar. Cree que va a ser el definitivo hombre de hombres, el emperador del mundo, pero se equivoca. Irremisiblemente morirá y no resucitará, sino que otro entrará en su cuerpo. Aunque leyera esta porción, ¿y por qué no creer que esto podría fácilmente suceder? No creería estas palabras porque están veladas para él, porque lo que está escrito se ha de cumplir. Versos 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí la bestia obliga a la gente a la idolatría. Solo aquellos que conocen a su Dios rehusarán adorar a la imagen. La adoración forzosa hacia la bestia anticristo y la imagen que lo representa será una realidad. Todo aquel que no se postre ante la imagen será ejecutado. Posiblemente la guillotina será implementada de nuevo. Lo veremos en Apocalipsis 24. En ese tiempo todos y cada uno de los habitantes de la tierra tendrán que claramente decidir si adorar al diablo o no. Todos serán forzados a aceptar el endiosamiento del hombre. La intención del diablo es destruir al hombre. Con respecto a la estatua y como precedente histórico tenemos a Nabucodonosor, tipo de anticristo, que mandó construir una estatua y ordenó que todos la adorasen, Daniel capítulo 3. La historia volverá a repetirse, pero esta vez en carácter global. Respecto a que se le permite infundir aliento a una imagen inanimada, esto es una falsificación de la creación de Dios, en donde Dios da el aliento de vida y el hombre se vuelve un ser viviente. Evidentemente, eso es así. El diablo siempre pretende imitar a Dios. Entiendo que el infundir aliento a la imagen que representa a la bestia anticristo será algo literal, aunque desconocido en cuanto a su procedimiento. Podría ser que ese aliento no será sino manifestación de demonios a través de objetos inanimados, así como ocurre hoy en día en la brujería y en las imágenes del catolicismo romano, santería, etc. De todos, he sabido acerca de ciertas imágenes de vírgenes y santos que emanan sangre o que sanan enfermos, etc. Versículos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, el engaño del falso profeta no será solo de corte religioso sobrenatural, sino que también será filosófico también, para vivir en paz y armonía, sin guerras y sin diferencias, etc. Todos tendrán que estar bajo el mismo gobierno y potestad de la bestia, así pues, todos tendrán que ponerse la marca de la bestia. Todos los que se olvidan de Dios verán a la bestia como la única esperanza que habrá para este mundo, sin entender que todas las atrocidades que existen en él son producto de su padre, el diablo. Por lo tanto, todos muy gustosamente se dejarán poner la marca de identidad de la bestia y con ella quedará certificada la condenación automática y eterna. Esa también es obra de imitación de Satanás, así como el Padre nos sella en Cristo Jesús con su Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Efesios 1:13 y Apocalipsis 7:3. El diablo sella a todos los suyos con su marca o sello demoníaco. Contraste esta marca en la mano y la frente es
con el mandamiento de Dios, a los israelitas de Deuteronomio 6:8. Dice, las atarás las palabras de los mandamientos como una señal en tu mano, significando fuerza, es decir, acciones, y estarán como frontales en tus ojos, es decir, en la mente. Es también una parodia de la liberación de Dios en la esclavitud de Egipto, solo que es esclavitud. Ver Éxodo 13:16. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Muchos de todas las clases sociales recibirán voluntariamente la marca de la bestia. La recibirán o bien en la frente o bien en la mano derecha. Atención, esta marca no solo es vinculante en cuanto a lo económico, sino que confiere a Satanás la propiedad legítima de la persona que es marcada, siendo suya para siempre, sin posibilidad de redención. En aquel tiempo solo podrán abiertamente comprar o vender aquellos que tengan la marca de la bestia. Los demás tendrán que hacerlo quién sabe cómo. Es evidente que la marca no permanecerá oculta, sino que será perfectamente visible. Es evidente también que durante esos días el comercio mundial estará rápidamente controlado desde un estado centralizado o una instancia internacional con total poder. Ahora mismo, en relación a la actual y bien planificada crisis económica mundial, las soluciones que se presentan son de carácter global. Según el que fue el primer ministro británico, Gordon Brown, la crisis económica mundial debe resolverse mediante una solución global. Textualmente lo dijo así: pienso que estamos necesitando un pacto global para el futuro, un gran acuerdo donde cada continente acepte sus responsabilidades y su obligación de actuar para enfrentar un problema mundial que solo puede resolverse mediante una solución global, y todo el mundo va a tener que permanecer unido para mantener una economía abierta y no una economía proteccionista. Fin de la cita. Esto es algo así como problema global, solución global. Esto es un paso importante hacia el establecimiento de una superinstancia mundial, hacia un supergobierno mundial que regule todas las cuestiones de la economía a toda escala. Si nos damos cuenta, el camino se está allanando para ello, a base de provocadas crisis como la actual, hacia el establecimiento del nuevo orden mundial. Solo aquellos que no prestan atención a estos indicios no comprenderán lo que realmente está ocurriendo. En cuanto a la marca, la tecnología necesaria para conseguirlo ya existe. En una simple tarjeta de crédito, en su banda magnética, cabe toda la información sobre el poseedor de dicha tarjeta, sus datos personales, laborales, sus créditos, sus deudas, etc. De manera que cuando el portador presente su tarjeta en cualquier lugar del mundo, se sabrá de inmediato si es un moroso o si paga sus facturas. No hay manera de ocultarse. Toda esa información puede caber de hecho en un chip implantado en la piel, por ejemplo, de la parte posterior de la mano o en la frente, o donde quiera que se desee hacerlo, de manera que se pueda leer la información pasando su mano por un escáner, como lo hacen con los códigos de barras en los supermercados. Pronto desaparecerán las tarjetas de crédito o débito para ser sustituidas seguramente por ese chip. La intención, hermanos, es que esta sea una sociedad sin dinero en efectivo, por tanto bajo el control total del poder civil. Ahora dice, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí se nos plantean tres posibilidades a saber. 1. La marca. 2. El nombre de la bestia. 3. El número de su nombre. En ese tiempo habrá 3 tipos diferentes de ciudadanos del mundo. Cada uno tendrá o bien la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, dependiendo de qué tan cerca esté de la bestia anticristo. Leemos en Daniel 11:39, refiriéndose a la bestia: colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. El hombre de pecado hará como hizo su padre el diablo. Recordemos, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Ezequiel 28:16 y 18. Esas contrataciones eran las negociaciones que Lucifer hizo, queriendo convencer a los ángeles bajo su mando para que le siguieran en su rebelión, prometiéndoles gloria y honores. Eso mismo hará el hijo de perdición. Por eso habrá diferentes escalafones. Unos estarán más cerca de él que otros. De ahí que en cuanto a las identificaciones aludidas en el verso 17 de Apocalipsis 13, nos está hablando la palabra de personas más y menos vinculadas a él, las cuales llevarán alguna de estas 3 opciones. Parece que el sentido que expresan que la más cercana a la bestia será el nombre de la bestia. Verso 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es
666. Aquí se requiere sabiduría o de conocimiento. Esto es interesante. Las letras del alfabeto griego tienen su valor numérico, y este es el caso en el griego original se lee, y su nombre es Hi, Xi, Sigma. Hi 600, Xi 60, Sigma 6, total 666. El número de la bestia es número de hombre y es el 666. Ahora es el tiempo. Es ahora en este tiempo cuando se puede entender prácticamente todo acerca de lo que envuelve el asunto de la marca, porque ahora es el tiempo en el cual existe la tecnología que se precisa. El ángel le dijo a Daniel acerca de estos tiempos finales: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Cuando alguien intente comprar o vender, hermanos, tendrá que presentarse primero en uno de los bancos equipados al efecto con este sistema. Allí le inspeccionarán el número y todo el que no tenga el número no podrá comprar ni vender. De esta manera, una sola persona podrá manejar con la punta de los dedos todos los números de los habitantes de la Tierra. Ello proporcionará la mayor palanca, según él, para la solución de los problemas de la humanidad y podrá llegar a ser bien un instrumento para la paz o bien una potentísima arma para un dictador. Hoy en día, prácticamente todos los artículos expuestos a la venta tienen su código de barras donde figura la identificación del producto, su precio, etc. De todos, es bien sabido que hoy en día en todos los productos que se ponen a la venta existe un código de barras. Las barras, dependiendo su grosor, tienen diferente valor numérico. Hasta aquí nada demasiado extraño, sin embargo existe algo sorprendente, y por qué no decirlo siniestro. En cada código de barras existe una secuencia de barras que suman 666. El código empieza en 6, a la mitad del código hay otro 6 y al acabar el código otro 6. De esta manera, la máquina lectora al escanear entiende que empieza, continúa y acaba un código de barras determinado con el número 666. Estas tres barras que representan los 36 son más largas que las demás y no tienen una numeración debajo de ellas, así que cada código de barras tiene implícito el 666. Evidentemente esto solo ha podido ser conocido en estos tiempos, los tiempos finales, antes de que estas cosas empiecen a suceder en la Tierra. A continuación transcribo literalmente una interesante documentación respecto a aspectos más detallados de la tecnología y sus propósitos. El microchip en el cuerpo humano. Las tarjetas o microchip pueden ser robadas, perdidas o dañadas. La idea es insertar debajo de la piel de las personas. Con esto se evitaría tales trastornos y además se puede así saber a cada momento dónde se encuentra usted en cualquier lugar del planeta con un margen de error de 1 metro. Solamente gracias a la información que envían los 66 satélites de baja altura, como así las antenas de teléfonos celulares. Este microchip tiene entre 5 y 7 milímetros de largo y 0.75 milímetros de ancho, es equivalente a un grano de arroz. En caso de rotura, el litio contenido produciría una llaga dolorosa y llena de pus. Apocalipsis 16:2. Los ingenieros que desarrollaron el microchip intentan introducir en el chip el nombre de la persona, el número de su documento de identidad, incluso un código internacional, la firma digital, la descripción física, la genealogía de la familia, la dirección, la ocupación, la religión y la certificación de antecedentes penales. Estos chips pueden tener 34 billones de combinaciones únicas de códigos de identificación individual, más que suficiente para permitir asignar un código único a cada ser humano sobre la Tierra, utilizando 3 entradas cuyas cifras son 666. Con tales informaciones, el microchip podría sustituir la tarjeta de plástico, documento de identidad, pasaporte, etc. Nadie podría retirar el dinero del banco, recibir las prestaciones del gobierno, como pensiones, subsidios, etc., ni comprar ni vender cualquier cosa sin tener implantado el microchip bajo la piel. Además, para poder emitir la señal, el microchip debe estar provisto de una pila de litio especial, constantemente recargada por las variaciones de la temperatura del cuerpo humano. Más de $1,5 millones se invirtieron en averiguar en qué lugar del cuerpo la temperatura varía más rápidamente. Se hallaron solo 2 lugares para implementar el microchip y recargar la pila: la frente, en la raíz del cabello, y en el dorso de la mano derecha. Con el microchip, usted podrá pagar sus compras o pagos de servicios. Solo tiene que pasar su mano sobre el escáner.
El importe será debitado automáticamente de su cuenta. Su hijo desapareció, solo tiene que avisar a las autoridades, dar sus datos y al instante saben en qué lugar se encuentra. Interesante, ¿verdad? Hermanos, cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre y su número es 666. La misma palabra nos revela cuál es el número de la bestia, es el 666. El número 6 es el número que corresponde al hombre. Es 6 y no 7, porque el número 7 evoca perfección y cumplimiento, mientras que el 6 casi llega, pero no. El hombre fue creado en el día 6 de la creación. Entiendo que la cifra 666 manifiesta la plenitud del hombre sin Dios. El número 666 nos está hablando de humanismo, ese que no debe confundirse con el humanitarismo, sino con la deificación del hombre. El hombre por el hombre como principio y fin de sí mismo. Así pues, el hombre sin Dios, ya que se erige como Dios de sí mismo, un nuevo Nerón. ¿Cabe mayor blasfemia que esa? Oh, mis amados, oro al Señor que el pueblo de Dios no sea confundido con todos esos mensajes de buena apariencia, pero que en realidad apartan los ojos del verdadero Dios para exaltar al falso Dios hombre. Cuidado con los mensajes que hoy en día pretenden captarnos a diario en los medios de comunicación. Por cierto, ¿dónde está Dios en los medios de comunicación? Hasta aquí la lectura del día de hoy. Que el Señor los bendiga.